Listo, compañeras. Ya dice que se le ha pedido a todos que indiquen que aceptan la directiva de privacidad. Listo. Las compañeras ya pudieron activarlo. Ay, sí, yo intentando hablar, pero no. Listo, ahora sí, perdón. Si quieren inicio, ¿sí? Sí, dale. Sí, Bueno, cordial saludo para todos. Este es la grabación del encuentro para la materia de aprendizaje autónomo. Nosotros vamos a realizar un ejercicio donde cada uno va a exponer un organizador gráfico que hemos realizado. También vamos a realizar una socialización de algunos conceptos muy importantes del aprendizaje autónomo, como son la motivación, la autorregulación y la emoción. Eh, la emoción, la cognición. Bueno, los conceptos que tenemos ahí planteados y finalizamos con un pequeño como debate y eso sería entonces cómo nos vamos a organizar, quién quiere cómo exponer de primero y demás. Em, pues, si quieren, yo puedo comenzar. listo. Listo. Sería la segunda Vale. persona. Ah, bueno. Entonces, si quieren, yo sigo después de Paula. Ya Paula, Marcos, si quieren luego sigo yo. Julie, ¿seguirías tú? Sí, señora. Paula, Marcos, Caterina, Julie y no sé si el compañero que está ahí como en la compañera, si es esa, la que dice Red I Matter. No, eso es del mismo Vaya, Teams. Ah, es no, del es mismo una team. persona. Ah, es la IA que está grabando, ya, ya, ya. Sí, señor. Listo. Sí, falta Faltó un una persona, compañero. pero Sí, una persona. Ah, creo que Lady no es. Si mal no estoy. sí. Pero pues bueno. Bueno, entonces inicio yo. Voy a compartir pantalla. Eh, ahí pueden ver el Canva. Sí, Sí, compañera. señora. Sí, ok. Bueno, entonces, la primera lectura que pues voy a exponer, em, bueno, primero que todo, buenas tardes. Voy a presentar dos organizadores gráficos basados en dos lecturas fundamentales para comprender cómo pues se desarrolla el aprendizaje autónomo y pues el pensamiento crítico creativo en los estudiantes. En esta primera infografía hablaré sobre el aprendizaje autorregulado de Sulmalans 2006. ¿Listo? Bueno, esta infografía resume el concepto del aprendizaje autorregulado, que pues básicamente es la capacidad del estudiante para dirigir su propio aprendizaje, tomar decisiones, reflexionar sobre sus procesos y pues evaluar si está aprendiendo pues de manera efectiva. Como primer punto, pues tengo acá la cognición, que es la base del aprendizaje. Aquí hablamos del conocimiento en sí y de las estrategias que se pueden utilizar para procesarlo, las cuales pueden ser organizar ideas, identificar la idea principal, elaborar resúmenes, realizar como subrayar las cosas, clasificar información
o practicar el contenido, como exponiendo ya sea a una persona o pues a uno mismo. Pues la cognición es la que es la que permite que el estudiante comprenda realmente lo que está aprendiendo. Como segundo punto, pues está la metacognición, que podríamos describirla como la conciencia que cada estudiante tiene sobre su forma de aprender. En la lectura pues explica que la metacognición tiene tres momentos específicos o claros, que es la planificación, que es decir, qué estudiar, cómo estudiar y qué estrategias usar. La segunda es el monitoreo, que es ir evaluando si estoy entendiendo o si debo cambiar la estrategia para un mejor entendimiento. Y como tercero está pues la evaluación, que es revisar lo que hice, reconocer pues los errores y aprender de ellos. Pues estos componentes son fundamentales porque así se puede organizar el proceso de aprendizaje y también pues le da como una dirección. Como tercer punto está la motivación, la motivación, que funciona como el monitor interno que nos impulsa a aprender. Incluye factores como la confianza en uno mismo, el interés, la intención de superarse, las expectativas de éxito y pues como la satisfacción personal de cómo de haberlo logrado. Pues porque si no hay motivación, pues no se mantiene como ese esfuerzo por aprender más. Bueno, pues podemos ver cómo estos componentes están interconectados, pues la cognición aporta el contenido, la metacognición regula el proceso de aprendizaje y la motivación es lo que impulsa al estudiante a aprender. Eh, Cuando se integran estas, pues el estudiante se vuelve autónomo y consciente pues de cómo aprende. Además, podemos encontrar como unos beneficios del aprendizaje autorregulado, que fomenta autonomía en el estudiante, mejora el rendimiento académico, desarrolla habilidades como el pensamiento crítico, también incrementa la autoestima y su motivación intrínseca. Bueno, esa vendría siendo eh, la primera lectura. En la segunda lectura, la opción que yo elegí fueron los modelos de estrategias de aprendizaje autónomo para el pensamiento crítico y creativo en estudiantes de primaria. Este modelo pues fue creado para la educación primaria, pues en la lectura, pero sus ideas se aplican a cualquier nivel educativo, pues se pueden adaptar a ya sea primaria, preescolar, primaria o bachillerato, pues porque busca formar estudiantes capaces de pensar, analizar, crear y aprender por sí mismos. Bueno, aquí en el mapa mental eh, se muestran cómo se puede construir la autonomía, qué estrategias usa el docente, qué habilidades perdón, qué habilidades pueden desarrollar los estudiantes. Bueno, aquí se puede evidenciar el aprendizaje autónomo, que aparte como un proceso donde el estudiante toma decisiones por sí mismo, eh, se responsabiliza de su progreso y usa estrategias para aprender por sí mismo, ¿sí? Utilizando diferentes medios, ya sean libros, la web, etcétera. Se aclara que la autonomía no aparece sola, esta se construye con un acompañamiento del docente, con actividades pues intencionadas y espacios para reflexionar y crear. Como segundo tenemos estrategias para un pensamiento crítico, eh, el cual se puede, estrategias como resolver problemas de contextos reales, en la vida real,
comparar información, justificar ideas, dialogar y debatir, sí, hacer actividades como foros o debates dentro de la misma aula de clases, valorar evidencias y pues los argumentos que los estudiantes tienen sobre pues algún tema. Pues estas estrategias ayudan a los estudiantes a analizar lo que aprenden y a tomar decisiones basadas en la reflexión. Además que el estudiante se vuelve más crítico en expresar sus ideas, digamos que sin temor alguno a que alguien lo critique, por decirlo así. Y por último, el modelo también propone estrategias para desarrollar el pensamiento creativo, ¿no? Que pues la creatividad es como un eje muy importante para cualquier persona. Em, una de las actividades puede ser lluvia de ideas, creación de, de algún proyecto, proyectos colaborativos, juegos creativos e interactivos entre los estudiantes, exploración de otras alternativas, digamos que los estudiantes puedan ellos mismos crear alguna actividad para todo su grupo y esto fomenta en ellos imaginación, innovación y la capacidad de generar soluciones a los problemas. Bueno, en este modelo, el rol del docente y del estudiante, bueno, en cuanto al docente, el docente es un mediador que guía y propone actividades. Mientras que el estudiante participa activamente, experimenta experimenta, reflexiona y crea. Y pues es un aprendizaje que no es pasivo, sino más bien es lo contrario, es participativo, colaborativo, activo pues todo el tiempo. Em, Este modelo conecta la autonomía con el pensamiento crítico y creativo como pilares fundamentales para formar estudiantes capaces de aprender por sí mismos y adaptarse pues a diferentes situaciones. Finalmente pues en ambas lecturas se complementan. La primera, de Lance, explica los procesos internos que permiten que el estudiante se autorregule mediante la cognición, la metacognición y la motivación. Y la segunda lectura, que es la de Inudi, explica cómo desde la pedagogía podemos generar estrategias, actividades y entornos que desarrollen esa autonomía y además potencien el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes. Es decir, que la primera explica qué sucede dentro del estudiante, mientras que la segunda explica cómo podemos fomentar esos procesos desde la práctica docente. ¿Sí? Bueno, en conclusión, estas dos, bueno, tanto la infografía como el mapa mental, muestran que el aprendizaje autónomo es un proceso complejo, pero es fundamental, que requiere estrategias internas, pero también externas. Y pues ambas lecturas aportan a mi formación como licenciada en lenguas extranjeras, ya que son esenciales porque el aprendizaje es una lengua que requiere autonomía, reflexión y creatividad también, ¿no? Y pues estas lecturas me permiten comprender cómo acompañar a los estudiantes para que aprendan mejor y con más conciencia y pues más iniciativa. Entonces, pues eso sería en cuanto ¿a qué? A mis, bueno, a la infografía y al mapa mental. No sé si les parezca así de una vez como que hago mi conclusión de mi experiencia haciendo la bitácora y ya después hacemos como una conclusión de
metacognición y eso, ¿sí? Ok. Bueno, pues realizando la bitácora, pues sí me pueden dar cuenta de algunas como tanto fortalezas como debilidades. Em, bueno, primero pues está la creación de esta bitácora de cada uno de los puntos que pues se dan en la guía. Me fortaleció en los tres aspectos claves, que era como el propósito. Entonces, desde la metacognición, pude identificar que mis conocimientos previos y mis fortalezas y las dificultades que tenía para concentrarme, pues esto me ayuda a, como a planificar una estrategia más efectiva, la cual, bueno, la que yo escogí fue el método de Flow Time, que es adaptar ciertos tiempos para estudiar, dependiendo claramente de mis tiempos entre las cosas que yo hago. Bueno, también otra estrategia que usé fue tomar apuntes, pues la verdad esto me ayuda más como a retener la información y a subrayar, bueno, y subrayar. Y pues por último usar una herramienta TIC, en este caso utilicé Canva para organizar las ideas, que fue pues la infografía y el mapa mental. Bueno, en cuanto a la autorregulación, estuve como monitoreando constantemente si estaba comprendiendo los temas. Y en ciertos momentos sí me tocó como ajustar mi método de estudio cuando me surgían como distracciones en ciertos momentos, pero pues a pesar de esto logré como mantener el control del proceso y pues avanzar en la actividad. Y bueno, en cuanto a la automotivación, mi interés por los temas, bueno, mi motivación fue como el interés en los temas, pues ya que es bastante relevante e importante para mi formación como docente. Y para mantener la persistencia como en esto, establecí metas pequeñas, organicé los tiempos utilizando el método de Flow Time y pues em, traté siempre de evitar como las distracciones. Bueno, todo este proceso me permitió pues confirmar que em, uno puede gestionar su propio tiempo para aprender, tomar decisiones estratégicas y pues mantener la motivación todo el tiempo. Y además pues esto pues también me ayudó como a evidenciar que puedo ser bueno, soy una persona como autónoma, reflexiva y que puedo pues conectar las teorías de cada una de las lecturas con la práctica docente y pues además mi desarrollo pues personal. Y pues bueno, eso sería como en conclusión todo, tanto de las lecturas como el desarrollo de la bitácora. Gracias. Entonces, pues ya puede proseguir mi compañero Tienes el micrófono apagado, Marcos. Marcos. Tienes apagado el micrófono. Gracias por informarme. Voy a compartir. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Señor. Sí, señor. Y ahora, espérate. Listo. ¿Pueden ver la presentación? Disculpen, compañeras, es que no. No, yo estoy viendo el Zoom. Se ve tu pantalla del Zoom. Espérate, ya vuelvo y otra vez, qué pena con ustedes. Compartir.
Ahí aprobado si está bien. No sé qué le pasa. Ahí están viendo, ¿no? Seguimos viendo el Zoom. O sea, entra a la... Esa, ahí se ve. Sí, ya se ve. Pero no se mueve. Disculpen, compañeras. O Ahí si de quieres pronto. comparto yo mientras Sí, lo porfa. logras. Sí, porque ¿Sí? es que algo Dale. tiene. Porfa, qué pena con ustedes. Yo creo que debes Pero ponerlo en línea porque si no te deja moverlo bien. Aquí estoy. Bueno, entonces voy a... ¿Me escuchan bien? Es que a veces se me va la red, pero voy a tratar de que pues se vea lo que se pueda. ¿Ahí ya Sí, está viendo? sí, ahí. sí, señor. No. Eh, Ah, sí, ya, ya. ok, le voy a dar en... Ay, no. Para presentar. Listo. Bueno, en este caso yo hice dos lecturas. La primera, pues la que todos leímos. Em, Encontré que a nivel general hay nuevas formas de enseñanza. Este artículo nos profundiza en cómo la sociedad requiere nuevas metodologías, ya que ahora pues a nivel general todos hemos avanzado con las tecnologías y el aprendizaje pues sigue muy a la antigua. Eh, Nos dan algunas como bases del docente del siglo XXI, como las competencias que debe adquirir, que es ser metodológico, que planifique y evalúe estrategias de enseñanza, ser investigador, que analice problemas y conectar con la teoría con la práctica, orientar, que sea una guía personal y académica en el alumno, que sea especializado, es decir, que domine una materia en específico, que sea pedagógico, que gestione y ejecute procesos educativos, cultural, que integre y valore la diversidad y, ay, se me salió. Un segundito, qué pena. Bueno, y que tenga ética y liderazgo. Desde aquí encontramos que también es una simbiosis con el rol del estudiante del siglo XXI, que también se debe caracterizar por ser el centro y el principal actor de la enseñanza y el aprendizaje, ya que este profundiza también en que el estudiante debe tener un rol muy activo en la construcción de los conocimientos. También mencionan que deben usar los docentes herramientas de gamificación, es decir, cómo enseñarles a los estudiantes de manera dinámica, con juegos, con propuestas innovadoras, que inserten a los estudiantes en un aprendizaje que sea lúdico y que proporcione como un contexto favorable para el aprendizaje. También un nuevo modo de aprendizaje, que este debe ser en la creación de comunidades virtuales, entornos de aprendizaje, la implementación de varias herramientas que de hecho en el artículo al final nos dan una gran variedad muy importante para los docentes para que adquieran como habilidades en el entorno educativo. Eh, bueno, asimismo, una parte importante que me pareció es que es innovar en la educación. Se menciona que el docente debe incentivar a los estudiantes a producir, editar videos, elaborar infografías, blogs, que es algo mucho en lo que se ve en el contexto educativo de la UNED, ya que así los estudiantes adquieren herramientas em, para el futuro en cuanto a lo digital. Bueno, aparte se menciona el trabajo colaborativo que a través de las tecnologías de la información se puede usar para que el aprendizaje sea más significativo, donde se proporcionen nuevos entornos de trabajo de cooperación, como lo pueden ser estas videollamadas o trabajos en línea, plataformas en línea, en donde todos puedan aportar. Mencionan algunos autores así como muy rápidamente, los voy a mencionar. Este sería Piaget con el conflicto cognitivo entre conocimientos previos y nuevos. El rol del estudiante es activo ya que resuelve problemas para construir nuevos saberes.
Entonces es importante porque se fundamentan también en algunas teorías muy importantes de la educación para encontrar como nuevos roles en tanto docente como estudiante para motivar una educación más innovadora. En Brunner, con la exploración autónoma del entorno, en donde se fortalece al estudiante como un investigador, donde se descubre la información por sí mismo, se fundamenta en Ausubel, con la vinculación de conocimientos previos, ideas de anclaje, es en donde el protagonista conecta con lo nuevo, lo nuevo con lo que ya sabe. Y Vygotsky, que aprende de manera social y colaborativo la zona de desarrollo próximo, donde mediante el aprendizaje colaborativo se aprende con apoyo de los pares. Esto sería por la lectura 1. En la lectura 2, que es el aprendizaje autorregulado, el autorregulado, el lugar de la cognición, la metacognición y la motivación. Bueno, encontramos que la motivación es un proceso que engloba varios factores cognitivos y afectivos que van a determinar una elección, una iniciación, una dirección, alguna acción que vamos a realizar. Esto para alcanzar un fin determinado. También encontramos que la cognición, por otro lado, es la capacidad de saber sobre procesos cognitivos. Es muy estable y es muy tematizable. La regulación de la cognición con el control de procesos cognitivos. Esta es inestable y no necesariamente es consciente. Muchas veces nosotros nos regulamos, pero de manera inconsciente ante situaciones adversas. Estrategias de aprendizaje. Aquí comparo los dos conceptos como para tenerlos bastante claros. La regulación de la cognición es como, por ejemplo, lo que hicimos, diseñar un plan de actividades y en el que se evalúa, ¿no? Y en cambio las estrategias de aprendizaje, que son muy parecidas, son cognitivas y se emplean para hacer progresar una actividad intelectual hacia una meta. Son metacognitivas cuando su función es supervisar este progreso, que fue lo que hicimos con la bitácora. En cuanto a la autorregulación, encontramos que un papel fundamental en el control de la acción se caracteriza por la integración de conocimiento, metacognitivo, regulación de la cognición, motivación, implica también procesos motivacionales y comportamentales y es un concepto muy importante dentro de la metacognición, ya que mucha de la metacognición depende de la autorregulación del estudiante. El aprendizaje regulado, que se profundiza en cómo el aprendizaje, al ser regulado por el alumno, se adquieren habilidades que garanticen su autonomía y que su aprendizaje adquiera herramientas útiles para procesos cognitivos, en donde el aprendizaje significativo represente gran importancia. Y bueno, como ya lo he mencionado, todo esto va relacionado con la metacognición, que es la supervisión activa y consecuente de la regulación y la organización de estos procesos en relación con los objetos, los datos cognitivos sobre los que actúan. Esto con el objetivo o una meta. Se define un control deliberado y consciente de la propia actividad. También menciona algunos conceptos importantes como son el tipo de motivación, que son la conducta intrínsecamente, que es aquella que se realiza solo por interés y placer de realizarla. La extrínseca, que es aquella que el individuo realiza con una determinada conducta para satisfacer otros motivos. Por ejemplo, obtener recompensas, premios, incentivos, reconocimientos. Y ambas coexisten de manera proporcionada. Bueno, para cerrar, el aprendizaje autorregulado representa un constructo integrador que combina aspectos de metacognición, conocimiento regulado, componentes motivacionales, como lo son las metas, las expectativas, las atribuciones y factores contextuales y comportamentales. La teoría sociocognitiva es la que se basa como todo este artículo en donde el aprendizaje es autorregulado y se compone de varios aspectos para que sea efectivo. Esta debe ser más comprensiva como desde la metacognición. También debe incluir autoeficacia, agentividad personal, procesos motivacionales, comportales y un enfoque interactivo y triádico, o sea, la persona, el contexto y la conducta, donde también el aprendizaje pues es social, ¿no? Las teorías que soportan todo este artículo de manera resumida, metas de aprendizaje de AMES y AMES es una estructura para diseñar clases que valoren el proceso y no solo el resultado. Entonces, aprender versus quedar bien.
metas de aprendizaje y metas de ejecución. Tipos de metas de Alonso Tapia, en donde el estudiante identifica, bueno, el docente identifica qué motiva a cada estudiante. Encontramos que la tarea, la autovaloración, la valoración social y las recompensas externas son los 4 fuentes de motivación en esta teoría. Las propiedades de las metas de Bandura y Cervón, donde plantean objetivos claros y alcanzables a corto plazo. Esta es como la más común y la que más se usa. La especificidad, la proximidad temporal y la dificultad adecuada son los componentes más importantes de estos objetivos. Y las características de estas deben ser cercanas, retadoras y con una motivación alta. Y la teoría de expectativas también de Bandura, creencias sobre capacidades, la autoeficacia, locos de control, mayor eficacia, mejor rendimiento, creer versus creer que aprende. Y bueno, esto sería todo. Me parecieron muy importante como las lecturas, ya que más allá de todo lo que significa el aprendizaje, se ve también como la estructura que se necesita para innovar y tener nuevas formas de relacionarse docente-estudiante, y además de darle un rol más activo al estudiante. En cuanto a la bitácora, por mi parte fue muy interesante. Yo diseñé un plan de lecturas con la técnica Pomodoro, a mí me funcionó bastante. Sin embargo, pues debido a las muchas actividades que tenía, muchas veces tuve que pausarlo y en principio me sentía muy frustrada porque sentía como que no iba a alcanzar el tiempo y es algo con lo que lidio mucho. Sin embargo, esta planeación me sirvió bastante. Yo siempre planeo mucho, pero no así como tan explícito. Hice unas mejoras en las actividades, resalté de manera específica, o sea, resaltaba como a nivel general, lo mejoré para resaltar con rosado conceptos importantes o autores, con azul cosas como relevantes y con amarillo como lo que es importante, pero no así tan importante. Bueno, este fue el proceso. Me pareció que fue un aprendizaje bastante significativo para mí. Como psicóloga, me pareció que dejó un aprendizaje bastante alto sobre la estructura del aprendizaje, sobre cómo podemos implementar estrategias de regulación o de autorregulación desde la metacognición, teniendo en cuenta no solamente el contexto, sino también como la capacidad que tenemos para evaluarnos a nosotros mismos y ver en qué podemos mejorar. A pesar de que como que el modelo de la UNAT es bastante como autorregulado, nunca había tomado como el ejercicio así tan específico y tan a profundidad para como analizarme y mejorar esas conductas, porque suelo como a veces procrastinar mucho. Entonces sí, el ejercicio me sirvió bastante como para aprender, para evaluarme y para como ir un paso más allá a la autorregulación. Y eso sería todo. Muchas gracias, compañera. Pues, por la Gracias, explicación. compañera. Creo que la compañera Yulki, porque sigo teniendo problemas, no puedo proyectar, no sé por qué. Listo, compañero, ya voy a empezar a hacer eso. Regalen unos minuticos que a mí a veces me atropella la tecnología. Eh, pues, van con lo contenido, pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí, compañera. Sí, señora, si quieres le das ahí en compartir y presentar para que puedas como tenerlo en la pantalla completa. Eso, Creo que me embarré. ahí está perfecto. Listo, compañero. Bueno, buenas noches, estimados compañeros. Mi nombre es Julie Humo.
Pues en esta noche vengo a hacer la pequeña presentación sobre el organizador gráfico. El primer organizador fue sobre el aprendizaje autorregulado. eh, en lugar de la cognición, la metacognición y la motivación. Bueno, tenemos en este caso la cognición, donde, donde podemos llamar que son procesos mentales, donde se puede adquirir y procesar y usar una información. En esto también incluye la memoria, la atención, la comprensión, el razonamiento y las estrategias del estudio. Por otro lado, tenemos la metacognición, donde en esta se representa una reflexión y control del propio aprendizaje. En ella se incluye el conocimiento, la planificación, el metacognitivo, el monitoreo y por último la evaluación. Tenemos la motivación, donde en esta nos dice que es el impulso que orienta y sostiene el aprendizaje autorregulado. En ella se incluye la autoeficiencia, las metas, el interés y el valor. Y tenemos también las emociones como la ansiedad y el control. En esto se unen, en estos tres ítems importantes se unen dos factores, en la cual el primer factor nos dice que se facilita el uso de estrategias afectivas en aprender. Y el otro factor donde se sostiene el esfuerzo, la persistencia y la autorregulación emocional. Para así generar un logro de aprendizaje autónomo, consciente y autorregulado. De esto, del autor Surman Lance, 2006. Este es el pequeño organizador gráfico de la primera lectura. En cuanto a la segunda lectura, tenemos el problemas y aprendizaje basados en problemas, perdón, donde se encuentra el problema auténtico. En este problema auténtico se centra una situación real o simulada. También desafiante y contextualizada. También genera preguntas de guía y pues no tiene solución inmediata. También tenemos el aprendizaje activo, donde tenemos la exploración autónoma, la búsqueda y el análisis de la información, la construcción grupal de los saberes y la toma de decisiones. Y también encontramos el trabajo colaborativo, donde en esta se generan los roles dentro del equipo, la interacción y acuerdos, las responsabilidades compartidas y la socialización de los avances. En estos ítems importantes, en esta lectura se une un ciclo de aprendizaje basado en problemas, APP, donde se hace la presentación del problema, la identificación de los saberes previos de los estudiantes, definición de hipótesis e ideas claves, donde también hay formulación de preguntas de aprendizaje. También se encuentra una investigación autónoma y guiada, también puesto en común y discusiones. También tiene una síntesis y aplicación a soluciones y por último tiene la evaluación del proceso y los resultados. En ellos también encontramos el rol del docente y el rol del estudiante. En cuanto al rol del estudiante, tenemos que es el protagonista del proceso, donde el estudiante investiga, analiza y propone. También es autónomo de tomar decisiones, también es autónomo de autoevaluarse en su aprendizaje, en su conocimiento, y también se trabaja en equipos. Por otro lado, tenemos el rol del docente, donde el docente es el principal encargado de diseñar el problema, donde también acompaña y facilita. También es la guía de la reflexión, pues no da la solución como tal, porque pues el motivo es que el estudiante también se resuelva, sea autónomo. Promueve la autonomía. De acuerdo a eso, tenemos los resultados esperados.
del ABP, o sea, aprendizaje basado en problemas, donde se debe desarrollar el pensamiento crítico y creativo, habilidades de investigación, competencias comunicativas y colaborativas, la toma de decisiones y resolución de problemas, y por último, la mayor autonomía y autorregulación del aprendizaje. Esto lo tomamos de como base el autor Bernardes B. 2022. Bueno, esto es en cuanto a la presentación de los organizadores gráficos, pues puedo concluir que en ellos me dejaron una gran importancia, pues ya que yo soy docente en formación, muy primordial, muy fundamental en cuanto a mis estudiantes, donde me pretende una ayuda en cuanto a mi conocimiento y así ser pues la mejor, ser mejor en mi formación. Por otro lado tenemos pues el análisis de la bitácora de aprendizaje autónomo, pues de aquí puedo decir pues que hubieron unos, en cuanto pues bueno, la lectura de los textos fue muy brindada en conocimientos, fue muy primordial para mí, tanto en mi área de formación y tanto personal y profesional. En cuanto a las fortalezas, sí, pues encontré dos, porque pues ya que, fortalezas y debilidades, perdón. En una, pues el tiempo también a mí se me ha ido mucho dificultando en cuanto a los responsabilidades de la universidad, pues ya que pues yo mi manejo horario es más a estas horas, ¿sí? Se me ha complicado pues ya personal. En cuanto a los procesos formativos, pues en los textos me dieron mucho fortalecimiento, donde vuelvo y lo repito, tanto en lo profesional como lo personal, pues para sobre el desarrollo del aprendizaje autónomo y la autorregulación y la metacognición. ¿Qué más puedo decir? En cuanto a la técnica de lecturas, yo siempre uso MobiOffice, donde pues ahí me tocó también sacar tiempo para esos puntos, pero bueno, al final se logró el objetivo de diseñar, cumplir con las responsabilidades de la universidad. Así como para ya resaltar, pues, ¿qué les puedo decir? Pues, vuelvo y repito, en cuanto a las lecturas, fue una experiencia muy significativa, fundamental, donde pues en ello me dio más en conocimiento, y fue un proceso de enriquecimiento para mi formación. Y bien, compañeros, muchas gracias. Gracias, compañera. Bueno, yo sigo presentando problemas, pero voy a explicar mi ordenador gráfico, charladito, porque no logré, la ventana quedó congelada, pero lo logré de otro lado. Entonces, con el aprendizaje autorregulado en el mapa, que también pues está en el foro, importante pues que eran 4 componentes que, digamos, el componente clave, la cognición del saber hacer, la metacognición y el componente de motivación del querer hacer, y la dinámica de la interacción e interrelación de los componentes, y una conclusión práctica en el aula. Pues dentro del componente de la cognición del cómo saber hacer, pues hay un propósito y una función, que era la estrategia para adquirir, almacenar y usar el almacenamiento de manera eficiente, mejorar la comprensión y la retención a un largo plazo, no a corto plazo, la aplicación en el aula mediante actividades guiadas y una práctica deliberada. Unas estrategias específicas que nos decía pues la lectura, o lo que logré aquí sustraer, es que hay que subrayar, tomar las notas y elaborar los resúmenes para identificar cuáles son las ideas centrales, para evitar el exceso,
también el exceso a veces de información, sino ser puntual, revisar el subrayado para consolidar las preguntas que uno tiene que hacer, usar los esquemas o mapas según sea la manera, sintetizar con las propias palabras, revisar y señalar las dudas para la revisión. Dentro de la metacognición, dentro de este aprendizaje regulado, dentro de la propósito y función, fue el conocimiento y control consciente de todos los procesos, los propios, permitir una planeación regular del aprendizaje, enseñar de una manera moderada, una función clave que está dentro de la lectura, la planificación, la supervisión, la regulación, que son digamos, unos factores importantes. Dentro de la motivación es cómo querer hacer las cosas con un propósito y función y cuáles son los factores motivacionales para realizarlo. Entonces, dentro de estos procesos efectivos, los volitivos y cuáles sostienen la conducta, cuáles consiste la persistencia, entonces ese aprendizaje autorregulado, y cuáles se potencian como tareas significativas. La creencia de la propia capacidad, en la autoeficiencia, el valor de la tarea, fortalecer los logros progresivos, dar un interés a la importancia relativa y percibida, ofrecer opciones y variedad para una mayor autonomía. Dentro de la orientación a metas, el rendimiento del aprendizaje con la comparación, promover la persistencia y la tolerancia al fallo, usar el rendimiento como un feedback, no solo como un único fin, para que haya una interrelación dinámica de los componentes. Entonces, describir esta motivación como una metacognición y cognición donde influyen, explicar el ciclo autorregulador del aprendizaje efectivo, orientar las intervenciones educativas integradas y lograr la motivación, metacognición y la cognición dentro de un proceso de motivación, aumentar el esfuerzo entre las metas, bajar la motivación, un buen monitoreo de la guía a las estrategias específicas y efectivas, ajustar las tareas también en el momento. Cuando hay fracasos, pues no reducir la motivación, sino hacer, como decían, perder a veces es ganar un poco, como decía Maturana. Y como una conclusión dentro del aula, dentro de esta lectura, la primera que teníamos, hay un propósito de función que es la integración de las 3 tareas para un aprendizaje autorregulado. Hay que indicar las estrategias educativas para fomentarlo, destacar la importancia de la evaluación continua e implementarlo de una manera estratégica con la metacognición y fomentar la motivación y la cognición. Mostrar la planificación y reflexión en voz alta, que generalmente eso nos sirve mucho. Promover todas las guías, crear las actividades relevantes y ofrecer autonomía para aumentar un valor percibido. Eso es lo que tengo de aprendizaje autorregulado en la primera lectura. De la segunda lectura, de la influencia del aprendizaje autónomo en la autoestima de los estudiantes de grado quinto, el título pues identifica un tema central de estudio de que es la autoestima en estudiantes de grado quinto. El concepto describe como un proceso interno y colectivo desde el estudiante donde se adquiere, se organiza, se recuerda e integra los conocimientos de forma responsable e independiente, con componentes operativos del aprendizaje autónomo, que enumera tareas independientes, la organización, la planificación del tiempo, el trabajo en equipo, cómo podemos tener elementos prácticos para estructurar el aprendizaje autónomo. Un concepto pues de autoestima que define como una percepción y valoración del estudiante de sí mismo, ligado generalmente a sentirse capaz y valioso. Un componente social y familiar que influye en el afecto de las personas cercanas y la posibilidad de opinar en la familia y en los factores influyentes de la autoestima. Los componentes de autoeficacia que destaca la confianza que tienen los estudiantes en las decisiones propias como elemento para reflejar y fortalecer la autoestima de ellos mismos. Dentro de la metodología y diseño de investigación, ellos proponen un enfoque de investigación cuantitativo y los métodos correlacionales experimentales y longitudinales para la medición el antes y después del proceso. Que la población pues son los niños de grado quinto del colegio Paulino Millán allá en Ecuador,
que son la muestra, el objetivo y el del estudio. Se hacen los instrumentos de recolección de listados, listas, observadores, análisis documentales, entrevistas, encuestas, cuestionarios, todo para medir el aprendizaje autónomo y la autoestima en estos chicos. Esta implementación de la estrategia se diseñó específicamente para fomentar el aprendizaje autónomo en los estudiantes, buscando cambios que sean medibles, que se pudieran medir. Y los componentes pedagógicos de la intervención influyen en los problemas y la forma independiente o colaborativa con que se trabaja. La evaluación de la intervención utiliza siempre los integrales, los antes y después, para poder cualificar los cambios en el aprendizaje autónomo y la autoestima que tienen los chicos. Dentro de los resultados y conclusiones del estudio de esta lectura, se ven que la clave muestra que hay un incremento de un índice de la autoestima, o sea que el índice de aprendizaje con la autoestima subió, o sea que se evidenció que hay una efectividad. La conclusión principal del estudio afirma que el aprendizaje autónomo contribuye directamente al fortalecimiento de la autoestima y a incrementar la capacidad de independencia de los estudiantes. Dan algunas recomendaciones como las implicaciones pedagógicas para que adopten las estrategias a los docentes que fomenten el aprendizaje autónomo, que tengan una necesidad de capacidad y aplicación práctica dentro del aprendizaje. Entonces, digamos, esto fue la segunda lectura la que escogí, que fue la influencia del aprendizaje autónomo en la autoestima de los estudiantes en grado quinto. Dentro del proceso, pues individual, también de la bitácora, algo que vi, que yo soy trabajador social, siempre se me hace un poco denso el tema cuando es de psicólogos, porque aunque somos carreras afines, cada uno tenemos un enfoque distinto. Entonces, a mí se me hace un poco denso el tema a veces de psicología. He ido aprendiendo más del tema, aprender del aprendizaje autónomo. Entonces, pues, siempre dentro de los conocimientos previos que tenía, pues me pareció interesante, pero pues al comenzar a leer, sí me compliqué, tuve que hacer la lectura varias veces para poder comenzar a comprender de términos que no tenía. Pues el enfoque siempre comencé con una planificación de ir a lo general, para lo particular, pues priorizando siempre la comprensión y un análisis crítico pues de las cosas. Se utilizó herramientas, pues no utilicé Canva esta vez, la próxima vez creo que lo utilizo porque no pude lograr que el mapa, por ejemplo, ahorita poderlo proyectar. Todo esto apoyado con la IA, vinculo la IA también con las lecturas para generar una navegación intuitiva y buscar otros términos, o poder también dentro de estos términos como desenglosar para poder hacer una comprensión un poco más, digamos, hacia el tema que yo trabajo, que aunque yo soy trabajador social, hago temas de educación ambiental, trabajo en la CAR Cundinamarca, entonces trabajo temas de educación ambiental con distintos tipos de población, estudiantes, adultos mayores, adultos, comunidad pues en general, y la mayoría son rurales. Entonces siempre hay que aprender a aterrizar los conceptos también a la comunidad. Entonces dentro de la autorregulación, pues yo uso mucho el tema para comprender la lectura, hacer anotaciones y a pie de margen, como dicen, ir haciendo mis propios mapas manualmente y luego pues pasarlos a la herramienta. Entonces, la apropiación, sí he visto que se logra hacer una apropiación teórica y conceptual, tanto con lo que estoy haciendo, con el tema de la educación y el aprendizaje autónomo, con la neuropedagogía. ¿Qué obstáculos? Lo que les había dicho, el lenguaje es muy técnico, entonces he tenido que ir mirando, sobre todo en el texto de Lance, que es muy técnico el lenguaje, entonces he ido haciéndole pues los ajustes a mi propio entender. ¿Qué interés intrínseco? Pues yo veo que había una lectura muy buena como obligatoria, y pues esta nos dio la orientación para poder comparar con la otra lectura que escogimos y vemos cómo se complementan la una con la otra. Entonces, dentro de mi rol como trabajador social,
pues como nuestra función no solo asistir, sino también empoderar a los individuos y las comunidades para resolver problemas, pues estos temas son más que pertinentes para trabajar el tema dentro del individuo, la comunidad, para que ellos logren la autonomía, se autorregulen y dentro de la metacognición tener una capacidad de reflexión de las estrategias y mirar si esas están funcionando. Entonces, digamos que eso fue como todo el tema de lo que yo trabajé también acá. He ido aprendiendo cada día, aprendiendo un poquito más, porque pues yo también ya sin estudiar un buen tiempito, había empezado esta especialización hace unos años atrás, cuando no se llamaba, como se llama ahorita, sino se llamaba solo aprendizaje autónomo. En ese tiempo no era neuropedagogía. Entonces volví a retomar y estoy continuando. Entonces, compañeras, ahí dejo mis apreciaciones. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Ya acabaste, compañero? Sí, señora. Listo, entonces, ¿qué les parece si hacemos Llevamos una hora. como... ya vamos una hora, ¿sí? Sí, señora. Listo. Entonces sería como hacer el análisis. ¿Les parece? El análisis, Es pero que es esto que no se te carga tan cortó, rápido. te cortó. Se te cortó. ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. Mm. Hagamos el análisis de los conceptos, pero ¿alguno los tiene a la mano? Miramos la guía. La buscamos. A mí me entra a cargar, pero ya estoy entrando. Yo los tengo aquí anotados, pero es para corroborar. Metacognición, autorregulación y motivación. Ajá, sí, son esos tres. Ok. Entonces, si quieren, iniciamos por metacognición, ¿sí? Sí, ¿Les parece? sí. Bueno, si quieren, empiezo yo. Yo tengo por ahí apuntes, pero bueno. Como lo mencionamos, como en cada uno de los artículos, es un tema bastante importante de la metacognición. Es una capacidad que se le enseña al estudiante para que pueda autorregularse a sí mismo. Esta es muy importante en el aprendizaje, que se incentive de manera como innovadora para fortalecer el aprendizaje significativo. También permite como generar autonomía en los estudiantes, ya que el aprender de manera con la metacognición fortalecen sus capacidades de cognición, sus capacidades de aprendizaje y todo lo demás con la memoria, todos los como procesos relacionados con el aprendizaje. Entonces, por eso resulta bastante importante la metacognición dentro de la educación. El fortalecerla y el tener programas educativos en torno a este tema permitirá que la educación avance a un nivel donde el estudiante sea más autónomo y que a la vez tenga más motivación por aprender, ¿sí? Que no sea más como obligatorio. Sí, lo que tú dices, pues, es verdad. Pues, además que la metacognición, pues, implica ser consciente, pues, de lo que uno sabe, de lo que no se sabe, y pues de con qué estrategias, pues, bueno, qué estrategias se necesitan para aprender mejor, pero pues ya esto va como también depende de cada persona, de qué método o enfoque o estrategia, pues le sirve más para aprender y pues así como identificar también sus fortalezas y dificultades al momento pues de organizar como su propio aprendizaje, su aprendizaje autónomo. Sí, y también en la metacognición es el saber qué es aprender a aprender. O sea, se debe dar la planificación antes de cualquier proceso, la evaluación, mirar con la supervisión mientras se estudia y en la evaluación cómo se da el resultado es fundamental. Eso es como parte de la metacognición o el resumen que yo tengo como de la metacognición después de analizar y comenzar a comparar, como les decía antes. También para recalcar,
hablamos de que la metacognición es también donde permite al estudiante de tomar las decisiones conscientes, o sea, de que él por sí mismo las pueda tomar. Y pues de ahí, pues, esto con el fin de anticipar errores. Y también, pues, también en este concepto nos da que también podemos elegir diversas estrategias donde que sean las más em, significativas, acorde también al estudiante, para que también en él se mejore la autonomía cognitiva. Marcos, ¿quieres decir algo sobre la metacognición? ¿Ya lo viste? Qué pena, yo Ya lo estoy dije, que perdida. es el saber aprender a aprender. Eso Sí, es, sí, ahí digamos, como el Bueno, concepto que encierra. vamos con el concepto de autorregulación. No sé si alguno quiere empezar. bueno, pues vamos a empezar con esta. Bueno, la autorregulación pues es una habilidad como de monitorear, ajustar y pues como sostener nuestro aprendizaje pues como en el momento, ¿sí? Esto incluye como controlar los tiempos de estudio, revisar si uno está como comprendiendo lo que uno está estudiando, porque muchas veces como que uno está como leyendo algún texto de eso, pero como que al mismo tiempo uno no entiende nada, ¿sí? Entonces, como es revisar como que se esté comprendiendo lo que se está estudiando, corregir errores, mantener la concentración en lo que se está haciendo, eh, pues porque si hay sí, distracciones, pues no se va a retener como la información. Entonces, pues a veces también es importante como establecer ciertos tiempos para que también la mente no se fatigue, si no haya una fatiga mental. Y transformar lo aprendido como en productos concretos, como no sé, como apuntes, subrayar las cosas, infografías. Y pues es como si la capacidad de gestionar pues un aprendizaje autónomo. Eso Pues sería. yo creo que yo también entro en la regulación, la veo es como una capacidad para controlar, poder no controlar el tiempo, el ambiente, las estrategias que se utilizan o se emplean para hacer el tema, y la motivación es como el impulso para poder hacerlo. Entonces, esos los dos se complementan el uno con el otro, la una como la capacidad de controlar y la otra el impulso para poder hacerlo. Bueno, en cuanto a la autorregulación, es un proceso que va muy de la mano con la metacognición, porque como lo mencionamos anteriormente, depende mucho de cómo el estudiante se aprende a regular a sí mismo y a entender a sí mismo el modelo de aprendizaje, porque cada estudiante pues tiene un modelo diferente. Siendo así, es que, como lo decía el compañero Marcos, la autorregulación es una forma de controlar la forma de aprendizaje y la forma de interactuar con los diferentes estímulos. Esto en regulando como los procesos motivacionales y comportamentales, que es muy importante dentro de la metacognición, ya que así es como el estudiante logra un aprendizaje significativo y también logra herramientas que fortalecen su autonomía para diversas actividades. Ya pues para recalcar, como lo mencionan los compañeros, pues también desde mi opinión, en la parte de autorregulación es donde el estudiante se convierte el protagonista de su propio aprendizaje, donde él es capaz de sostenerlo sin depender completamente de guías externas. Entonces, eso es como en la parte de autorregulación desde mi punto, no sé. Listo, y finalizamos con la motivación. Bueno, pues ¿Alguno? perdón, por parte de la motivación desde mi concepto, también pues, no sé, como docente también en formación, ¿no? Considero que es como la capacidad de mantener el esfuerzo, la intención de aprender desde una motivación muy interna, ¿sí? Donde no dependa totalmente de lo externo, ¿sí?
motivarlo para que el estudiante cada día sea más mejor en sus cosas, en sus habilidades, en su proceso de desarrollo. Así en cuestiones de esos conceptos. También, no, ya, esos son como los puntos que tengo, compañeros, qué Sí, pena. sí, pues digamos que lo que dices pues es verdad. Y pues la automotivación pues hace que uno mantenga pues el interés y la persistencia frente a, no en específico solamente como hacia las actividades académicas, sino en general en todo. La automotivación, bueno, cuando uno está motivado a hacer algo, uno mantiene la persistencia o la constancia en algo, em, incluso frente a obstáculos o distracciones. Y pues también ayuda la automotivación a tener como metas claras y reconocer como la importancia de lo que uno hace. Y Sí, que el bueno, automotive... Sigue. es, y pues es algo que impulsa a seguir aprendiendo o a seguir haciendo algo sin depender también de estímulos como externos. Ya. También lo que decir es que la automotivación también va como en sectores, en metas pequeñas, que se pueden ir sumando y van dando al objetivo general, que es algo que también es importante con nuestros estudiantes o las familias, las comunidades, enseñar que a veces no que va a llegar a una meta, son pequeñas victorias que se van realizando para llegar allá. Entonces la automotivación también es eso, o sea, darse uno mismo ese impulso, ponerse una meta pequeña, pero esa meta va creciendo hasta llegar al propósito pues que uno tiene. Entonces eso también como que nos lo dan las lecturas muy de que hay que estar haciendo generalmente y constantemente esa, digamos, ese ánimo y ese aliento a las metas pequeñas para ir sumando cada meta y llegar a la meta general. Bueno, por mi parte, me parece muy importante porque la motivación es como el componente principal dentro del aprendizaje. Em, entonces, como que el motivar a los estudiantes resulta muy importante para su proceso de aprendizaje. La motivación tiene factores tanto cognitivos como emocionales. Entonces pueden ser pensamientos, pero también sentimientos. Y esta relación entre ambos generar una identificación sentimental y a la vez, o afectiva y a la vez unos pensamientos relacionados a cierto aprendizaje genera más interés en los estudiantes para aprender. Entonces, esto saberlo resulta muy importante para los docentes a la hora de aplicarlo en el área educativa, porque nosotros debemos como trabajar mucho con esa motivación y reconocer que está la intrínsecamente, que esta es cuando es solo por como interés natural, interés innato, o también la extrínseca que se fortalece mucho con lo que son los estímulos, las recompensas, los premios, que pueden ser no solamente premios como dulces y demás, sino también premios de, no sé, actividades lúdicas, juegos. Se puede jugar mucho con este tema de los premios y trabajar en simbiosis con ambos tipos de motivaciones va a generar que el aprendizaje sea bastante innovador y bastante significativo para los estudiantes. Eh, Marcos, ¿nos podrías decir como cuánto tiempo llevamos? ¿Tú sabes? Llevamos 1:32. Apenas. Entonces, pues así ya cerraríamos. No sé si alguno tenga algo que decir como en frente a nivel general. A mí me pareció un trabajo muy No, enriquecedor porque nos... perdón. No, hora y 20, 33, hora y 2, y 15 minutos. Todavía faltarían 15 minutos, pero pues Bueno, no pasa Entonces, nada. pues, si quieren, hacemos como yo había pensado, como para este tiempo, dar como, no sé, algo significativo que dejó esta tarea y ya como que culminamos, que era lo que iba a decir. Entonces, bueno, yo iba a decir que me pareció muy importante porque no solo reconocimos el proceso de aprendizaje, sino que también lo aplicamos a nosotros mismos mediante la autorregulación y mediante un proceso como de seguimiento y de evaluación de este proceso y mediante también una actividad muy sencilla que es una lectura.
que eso lo hacemos como en todas las tareas, pero hacerlo ya de manera específica de este modo como que genera un aprendizaje diferente y más significativo. Entonces, para mí eso fue como bastante chévere, me pareció más interesante. Al principio me preocupó porque yo dije, ¿cómo voy a hacer eso? Pero ya luego dije como que súper interesante uno poder evaluarse a sí mismo. Sí, es verdad. Digamos que, bueno, como esta fase de esta actividad en la bitácora, pues sí, como que me ayuda a caer en cuenta en varias cosas. Una de esas es, digamos, la autorregulación, porque, bueno, en actividades anteriores de otros cursos, lo que tú dices, pues normalmente siempre se manejan lecturas y eso sí, pero entonces como que no tenía unos momentos específicos para realizar estas actividades, sino que era como un desorden ahí. Entonces sí me ayudó como a, a organizar como mis tiempos y a trabajar mejor, y pues efectivamente sí como que me rindió más haciendo, y además siento que los conceptos o bueno, lo de las lecturas, sí me fortaleció bastante en otras cosas, y además que esto, sobre todo en la parte de la motivación y eso, es muy importante para incluirla en las aulas de clase. Y pues esto, en ciertos momentos como que tenía varias ideas vagas en mi mente de cómo poder aplicarlo en el aula. Entonces, pues sí, fue bastante eh, interesante y enriquecedor. Sí, a mí también me parece interesante porque pues lo que hablan aquí como autorregulación era lo que le decían a uno la disciplina para estudiar, era lo que le enfocaban a uno antes. O sea, esto de autorregulación, para mí, asociándolo ya por mi edad, era cuando le decían, tenga esa disciplina del estudio, porque la disciplina es la que le da. Y es esto, o sea, es esta disciplina, pues, digamos, transformado, pero sí es, y con anexándole otro poco de temas que uno pues no conocía, pero es disciplina, la autorregulación es la disciplina de ser, o sea, de tener una meta clara y comenzar a construir y hacer autónomamente el trabajo, o sea, no esperar que otro se lo haga, sino uno lo haciéndolo. Lo que dije, me dio un poco duro el tema del ANS por los conceptos, los términos, porque pues son más pedagógicos de docentes o de psicólogos. Nosotros los trabajadores sociales somos un poco más prácticos, más de el hacer en la comunidad. Entonces, porque la disciplina en otros se está construyendo todavía, o sea, el trabajo social sigue con construcción, entonces a veces somos un poquito de todo. Entonces, eso también me dio este enfoque, volver otra vez como esto. Yo soy muy enchapadito de pronto a la antigua, a veces yo tengo que anotar, yo voy anotando. A mí, por ejemplo, hay otro tema que vi, yo todavía soy de las personas que me gusta leer es en el libro, o sea, el físico. No me he podido todavía acostumbrar muy bien a estar leyendo en línea o estar leyendo en el computador, pero pues ya lo estoy haciendo porque al ver también trabajando en una entidad que es ambientalmente amigable con ahí sí, con el ambiente, hay lecturas acá que son muy largas, entonces toca uno también comenzar a uno a ver, pero ya he visto herramientas, también he comenzado a adquirir herramientas para el subrayar, para hacer el resumen, para hacer, o sea, tiene uno muchos temas, pero pues yo sigo con mi cuadernito y mi librito y haciendo pues el tema de la disciplina para poder pues seguir dándole aquí al trabajo y pues terminar. Bueno, compañeros, ya por mi parte, pues yo puedo decir que pues en esta fase me permitió comprender, analizar y estos conceptos que fueron muy fundamentales en cuanto a a mi formación. En cuanto pues donde la metacognición pues a mí me aporta demasiado, pues porque como les digo, estoy en un proceso que hasta ahora iniciando como docente, y eso me ayuda mucho a concientizarme em, para poder saber y comprender a mis estudiantes su diseño en cuanto al aprendizaje. También esto me da, en cuanto a la regulación, pues me ha ayudado también mucho en cuanto a la planificación
y llevar así un seguimiento adecuado en ellos. También tengo la automotivación, que pues como en esta parte es como es un motor emocional, sí, una habilidad emocional, donde también esto me impulsa, tener persistencia, tener compromiso y, y sentido personal hacia del aprender para poder esto enfocarlos a mis estudiantes, ¿sí? Entonces, pues ya, esos son mis pequeños así aportes de esta fase. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, compañeros. Ha sido un ejercicio muy enriquecedor y quedamos atentos para el trabajo colaborativo. Listo, sí, yo creo que nos tenemos que seguir hablando porque yo veo que tiene varios énfasis y al final también hay que hacer un trabajo en Word con las normas APA, entonces tenemos que mirar cómo nos lo distribuimos porque aquí al 12 está ya cerquitica la fecha. Igual el Word creo Sí, ya está en línea, ¿cierto? Pues ahí lo vamos construyendo. Ya sería cuadrarlo de la presentación, la presentación para Sí, que hacer la otra grabación. en la otra grabación. listo, así Listo, pues ahí quedamos. podemos ir votando ideas. Bueno, Listo, entonces voy a Listo. detener la grabación y apenas tenga el link se los paso. vale, muchas Perfecto. gracias. Muchas gracias, Compañeros, compañeros. compañeras, muchísimas gracias, muy buena noche. Igual. Muchas gracias, Tengan buena compañeros. noche. Feliz noche. Ay.